Permítame, tal vez usted tiene la Reina Valera, yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Tal vez es un poco diferente a la que usted lee, pero aspiro que no se enoje conmigo y que me tenga misericordia. Dice en la Nueva Traducción Viviente, Hechos 20, 32 al 38, y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. He sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que necesitan. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y lloró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Padre, gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrando conforme a cada uno de nosotros en sus necesidades. Habla conforme a cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Gracias. El tema de esta mañana es bendecido para bendecir. Cuando uno lee el tema del libro de los Hechos, se da cuenta que es la parte de la historia de la iglesia. Cómo inicia la iglesia y cómo empieza a trabajar. Ciertamente el libro de los Hechos recorre algunos años, pero le había dicho que le quiero explicar por qué es que nos ponemos de pie. En la iglesia primitiva, cuando empezaron las primeras reuniones y la iglesia estaba en persecución en las catacumbas, escondidos, porque eran perseguidos, eran encarcelados y luego asesinados. Hay una tradición que se sostiene en los registros históricos de la iglesia primitiva en las catacumbas. Hay símbolos y descripciones en ello. Y la historia y la arqueología relata que en estas áreas los que leían la palabra, los rollos, o mencionaban la lectura oral de la palabra, las personas se paraban porque al pararse estaban confesando, porque los judíos nunca se pararon por si acaso. Cuando usted lee los relatos de Jesús en la sinagoga, nunca los judíos se paraban para leer la palabra, nunca. No era su costumbre. Y si no, vaya allá al famoso Lucas 4, cuando Jesús es invitado en la sinagoga, le dicen, tome los rollos, fue al mueble de los rollos, tomó el libro de Isaías, el rollo, abrió el rollo y de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Como se lee la lectura en hebreo, leyó Isaías, he aquí el Espíritu de Dios está sobre mí. Ahí nos dice, y poniéndose de pies la congregación, le oyeron decir. No dice eso. Los judíos nunca se paraban. Y hasta ahora no se paran. Si usted va a una sinagoga, van a leer la Torá y ellos no se paran. ¿Por qué nosotros sí? ¿Sí ve? Hay diferencia ahí. No es nomás que... Entonces, ¿por qué los cristianos se paraban y no los judíos? Porque los cristianos entendieron en el siglo I, por la resurrección de Cristo y la enseñanza de los apóstoles y luego los padres de la iglesia, que cuando uno se paraba era un símbolo, una demostración de que así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Entonces cuando decían, vamos a leer la palabra de Dios, se paraban. Porque estaban diciendo, esta palabra da vida, esta palabra ha resucitado y esta palabra nos va a resucitar. ¿Sí ve? Entonces, claro, los hermanos se paran por respeto y está todo lo que usted dijo está bien, pero hay un trasfondo histórico espiritual. ¿Está bien? Bueno. Quiero mostrarle 4 cosas en esta mañana, en el privilegio que Dios me da de poderle compartir la palabra del Señor.
Pablo tiene una claridad, aun cuando también se equivoca. Pero, oiga, en la Biblia habrá equivocaciones. Claro que hay equivocaciones. Y uno dice, oiga, ¿y qué está pasando aquí? Porque leo el verso 38 para que quedemos claros en la historia. Porque si usted lee la Biblia de la manera correcta va a entender, ¿y esto qué pasó aquí? Les voy a mostrar esto. 38. Estaban tristes principalmente porque les había dicho, quien Pablo, que nunca más les volvería a ver. Luego le acompañaron hacia el barco. Y no es verdad. Ese no es el último viaje de Pablo. Les volvieron a ver. Porque salió en el barco, naufragó y pasó todo ese periplegio de la historia de Pablo en su viaje misionero. Y él regresó y les volvió a ver en Éfeso. Después es que él viaja a Roma y ahí sí, ya no volvió más. Entonces Pablo tenía un nivel de percepción aquí de la revelación de Dios, pero también humano. Aquí hay una parte humana. No todo está perfectamente revelado exactamente, no. Es Pablo que está diciendo. Pablo que dice, ya no les voy a ver más, me despido. Y las despedidas duelen, hermanos. Lastiman. Y los hermanos lloran, todos oran. Un lindo momento espiritual, precioso. De bondad, de amor, de gratitud, de cariño. Él pensó que no iba a volver. Y creo que hay algunos en este día que piensan que Dios ya no va a poder hacer, que tal vez en esa realidad, como Pablo creía, creo que las cosas son de esta manera y no va a haber como más. Pero te tengo una palabra. Te tengo una palabra de parte del Señor. Dios todavía tiene algo más contigo. Hay una próxima etapa. Hay un nuevo tiempo que Dios hace. Y así es esto. Pablo pensaba que era lo último. Y tal vez aquí hay alguien que dijo, y tal vez lo dijo en esta semana, es lo último. Pero para esa persona le tengo la palabra. No lo es. Tú crees que es lo último. Pablo no entendía ni podía comprender que era lo último. Él pensaba que sí. Mas Dios tiene siempre un camino diferente. Me encanta cómo la Biblia sigue mostrándonos, porque recuerde, Pablo también quería ir a predicar, y dice la Biblia que el Espíritu Santo le impedía. Aquí vemos el mover de la iglesia del Señor, no todo haciendo conforme a lo que uno piensa que todo es bien. Inclusive le voy a decir esto, haciendo el bien, Dios no quiere. Peor haciendo el mal, hijo. Mi esposa siempre sabe decir, si haciendo el bien, buscando hacer el bien de Dios, duele, lastima, complica, condiciona. ¿Qué será haciendo el mal? ¿Para usted es fácil perdonar? Por la cara que ponen, ya me di cuenta. ¿Para usted es fácil dar la otra mejilla? ¿Para usted es fácil orar por su enemigo? ¿Para usted es fácil dar cuando le dan mal, pagar bien por mal? Pues a veces uno dice amén, gloria a Dios, pero claro, vívalo. Páselo. Permita que un amigo, un hermano, un familiar le traicione y usted tenga que amarle, perdonarle y darle otra vez la bienvenida. Entonces ahí la cosa cambia. Y a veces el cristianismo queda ahí. Porque yo no paso a ese nivel. No, pues es que no es justo. No estoy diciéndole. Aquí Pablo pensaba de una manera y hay que entender, por eso es que estudiamos la Biblia, hermanos. Si no estudiamos la Biblia y la interpretamos correctamente, históricamente y desde los contextos que tiene la Biblia, podemos equivocarnos. Uno nunca deja de aprender. Yo por lo menos cada vez que estudio, reviso, aprendo, sigo con la misma condición que hace años entendí y reconocí del Señor. Mientras más aprendo, más estudio, más conozco, me doy cuenta que necesito más aprender, más conocer, porque es tan profundo y tan diferente. Uno no deja de aprender. Pablo estaba, para él, terminando un ministerio. Y para Dios estaba refrescándole porque iba a tener otras experiencias que antes nunca había tenido Pablo. Él se despide pensando que iba a volver, disculpen, a la ecuatoriana. Se estaba haciendo el héroe.
haciéndose el héroe. Había un fondo ahí de lindos violines que tocaban, con semejantes músicos que tienen ustedes, pastor, es una gran bendición, con violines increíbles y todo el fondo musical, y Pablo, ay, me voy. Sí, te vas. No, iba a tener nuevas experiencias. ¿A quién le gustaría ser mordido por una serpiente? Y venenosa, y de las duras que te muerden y te matan. ¿A quién le gustaría estar en la peor de las tormentas y ver que todos pueden morir? O sea, Pablo tuvo otras experiencias que él pensaba que no iba a vivir. Y así somos nosotros, pensamos que ya hemos terminado, ya hemos concluido, vamos a hacer esto. Eso es nuestra realidad, pero tu realidad no es la de Dios. Bien dice la Biblia que nuestros caminos no son nuestros caminos. Como los de Él no lo son, Él es diferente porque Él tiene pensamientos y caminos que usted y yo todavía no los entendemos. Aquí hay algo interesante de Pablo, y voy a entrar al tema recién, perdonen, ya para predicar, no se enojen. Pregunté al pastor, me dijo que tengo 2 horas. Nadie dijo amén, pastor, ahí estamos en problemas. Significa que es 1 hora. Ya les entendí, no se preocupen, ya me di cuenta, rapidito me di cuenta de eso. Porque decían amén, dije, no, todos aquí nos quedamos. Pero como nadie le salió, claro que hubo un amén bien al fondo, a la derecha, que nadie supo. Vamos a la primera. Enseñar de forma creciente. En el verso 32, el apóstol hace algo hermoso, diferente. Y nos muestra este poder que Dios manifiesta. Dice, y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. La herencia. Hay una herencia, hermanos. La herencia tiene que ver con el beneficio. Gracias a Dios que por Cristo hoy tenemos como hijos, hijas de Dios, una herencia reservada de Dios para nosotros. Y la herencia tiene que ver con los fundamentos, el trabajo, la vida. Pablo está encomendándoles a una expresión paulina. En la teología paulina, la expresión de Pablo, que utiliza más de 200 veces el evangelio, la palabra de su gracia. Él utiliza mucho la palabra gracia. Él era amante del concepto del chariz, de la gracia, del don de Dios. Pablo profundamente explicaba varias veces la gracia. Si alguien lee Efesios, lee Gálatas, lee Filipenses y demás, Romanos, entenderá cada vez más con cuánta profundidad Pablo hablaba sobre la gracia. Y de esta gracia, él estaba encomendándole a sus hermanos. Les encomiendo con la palabra de la gracia, con la palabra de un Dios que te restaura, porque para Pablo gracia es del evangelio. Gracias del favor de Dios. Nosotros vivimos, gracias al Señor, el tiempo de la gracia, no de la desgracia. De la gracia del Señor. Vivimos en la gracia, en el favor de Dios. Estamos en el tiempo de la iglesia. La iglesia disfruta de la gracia de Dios. Nadie más disfrutó de lo que nosotros disfrutamos. En ningún siglo anterior, ni edad anterior, disfrutaron lo que hoy usted y yo disfrutamos. La gracia de Dios que nos permite acercarnos a Dios, pedirle perdón y haber sido lavados de todo pecado y toda maldad. Esa gracia les deja en la palabra de su gracia. Y claro, la palabra porque ya tenían el Antiguo Testamento. Primero de forma oral, luego en forma escrita en los famosos rollos. Pero el Nuevo Testamento estaba recién formándose y la primera tradición del Nuevo Testamento fue oral, basada en el mismo concepto del Antiguo. La oralidad de los primeros años era la que se expresaba. Por eso, Pablo nos dice, y les vuelvo a pasar el rollo donde dice, más bienaventurado es dar que recibir. No, Pablo dice, les recuerdo lo que Jesús dijo. ¿Y ve? La primera palabra es la oral.
Cuando uno dice la palabra de Dios, uno dice la Biblia, esta es mi Biblia. Aquí está la unción. No, porque la primera palabra no es la escrita, es la hablada. Si no, vaya a Génesis, pues. Y Dios escribiendo dijo. No dice eso. ¿Qué dice? Y Dios hablando dijo, hágase la luz. Dijo. Por eso, ya en el Nuevo Testamento, Jesús habló. ¿Quién escribió de Jesús? Para los registros históricos, para los que saben, o van conociendo, estudiando, el primer evangelio escrito, que es el de Marcos, el primer registro de los 4 evangelios es Marcos, y Marcos está escrito en el año 65. El libro de los Hechos entre 60 y 70. Otros hablan del 80 escrito. 80 después de Cristo me refiero. Entonces, no habría una palabra así como usted y yo estamos teniendo. Benditos nosotros que tenemos esto a nuestras manos, en todo nivel de acceso. Ellos no. Ellos no tenían ese acceso. Ahora, les encomienda una palabra oral que luego se vuelve en las primeras cartas. Las primeras cartas que se escriben primero a una iglesia. La carta a los tesalonicenses, a los efesios, a los colosenses, etc. Era la carta dirigida a esa iglesia primero. Los primeros dignatarios de esas cartas fueron los de esa ciudad que recibieron. Esa iglesia recibió la primera vez esa lectura. Y luego, viendo la trascendencia, el Espíritu Santo movió a que haya el mover copista. Entonces la copia, hicieron una copia y mandaron a otra. Y una copia, por eso nosotros llegamos a tener los registros de los papiros de la copia, de la copia, de la copia, de la copia, de la copia. No es la carta original. No existe, no hay referencia de eso. Hay la copia de la copia de la copia que nos llegó a decir, no, vea, aquí tenemos esto, que se escribió, se transcribió, se repitió. Entonces, esa es la palabra que Pablo está dejando. El testimonio del Antiguo Testamento, la palabra oralizada, repetida varias veces, sentenciada, entendida, conocida, repetida, memorizada. Por eso, la Biblia no solo debe ser leída, sino estudiada, meditada, memorizada, aprendida, porque usted necesita tenerla. Esa es la relación correcta con la palabra. ¿Cuál es su disciplina con la palabra? ¿Cuál es su relación con la palabra de Dios? Porque dependiendo de su relación con la palabra de Dios, el Espíritu Santo se manifestará. El logos de Dios, porque aquí está el logos, amados. Logos, del griego, palabra, sabiduría, conocimiento, entendimiento. Aquí está el logos o logos, aquí está. ¿Qué está? Las palabras. Aquí está la palabra, hermano. Logos. Pero la palabra está aquí. ¿Cuántas veces está escrito el Salmo 23? La vez que está escrita. Pero resulta que en este tiempo, para ahora, usted abre el Salmo 23 y estudiando el Salmo 23, digo como ejemplo, resulta que el texto que dice, aderezas la mesa delante de mis enemigos, se vuelve una palabra actual y presente para el hoy. Por eso, sin el logos, no hay el rema. El rema es la palabra interpretada, entendida, conocida y revelada para mi hoy y mi presente. ¿Qué te está diciendo hoy Dios en la palabra? La pregunta de esta mañana es, no qué te va a decir Dios, que creo que Dios está hablando, sino qué te dijo Dios a ti cuando tú leíste la Biblia. ¿Qué te dijo papá? Porque si no estamos abriendo la Biblia y leyéndola, ni estudiándola, ni meditándola, sino que Dios no está hablando, y dices, no sé qué diga. Es que usted tiene una relación con la palabra. Si hay algo que se manifiesta en usted y en mí en el verdadero cristianismo, es una relación seria, metódica, disciplinada, entrenada, justa, real, con la palabra. Un amén, hermanos. ¿Y ahora qué hacemos? Si no hacemos eso, hermanos, caemos en la religiosidad.
Y es facilito ser religioso. Tengo Biblia, hola hermano, amén, Dios le bendiga, aleluya. Está bien, usted es cristiano, vea. ¿Y mi relación con la palabra? Pablo enseña en forma creciente. Les enseñó, les enseñó, les enseñó. Y llegó un punto. Nadie sabe todo. ¿Algún todólogo? No, no vinieron, pastor, los todólogos este día, vea. Nadie sabe todo. Vamos aprendiendo. Yo por lo menos no, yo no sé todo. Yo conozco una partecita del pedazo, del gran pastel, o sea, no conozco casi nada. Sin embargo, su obligación suya y mía es seguir en qué? En la palabra. Por eso es un caudal inalcanzable, inagotable, inconmensurable, inmenso. La palabra es tan profunda. Un texto es tan revelador. Por eso, sin el logos, es decir, si no estudio, no medito, no memorizo, no busco aprender y entender lo que dice la Biblia, ¿a qué horas llegará el rema? Pero la gente es más fácil, dice una palabra de Dios rápido, vea, apure, apure, lance, lance. Dígame rapidito una, ya, amén. Ey, ¿y el estudio? ¿Y la meditación? ¿Y la memorización? ¿Y la reflexión? ¿Y el silencio de Dios con la palabra? Yo tengo el gusto de que mi madre fue creyente. Cuando yo era joven, tal vez por la pérdida de su esposo que le mataron, viuda, los hijos que tenía, o el varón que tenía, que era yo, tenía un hermano menor, y creo que yo fui un gran responsable para que mi madre busque de Jesús. No entendieron lo que dije, está bien. Yo fui un gran ayudador para que ella busque de Jesús. Y de las escenas que tengo de Dios con mi madre, yo no era creyente. Yo estaba casado, tenía mi hijo pequeñito, todavía no venía Valerie, que es mi princesa. Y de las cosas que yo cuando iba a ver a mi madre, entraba a veces a su dormitorio, pues mi mamá, pues. La encontraba de rodillas en la cama, abriendo la Biblia, leyendo, orando, llorando encima de la Biblia. Entonces, mami, ¿qué pasa? Dice, aquí orando por algunos. Y yo, claro, inteligentemente, dice, ¿por quién, madre? Ese recuerdo no se me quita de la mente. Muchas veces la topé así. No vivía con ella, pero de las veces que visitaba, la encontraba así. Y tenía sus versículos que me daba y me decía, este es para ti. Este tengo de Dios para ti. Y decía, bueno, mami, preste, preste. No me interesaba. Yo no tenía ningún plan. Yo tenía mi propia idea de la vida y de lo que quería. Claro, Dios tuvo misericordia y me agarró en la esquina de vida. No sé si usted conoce las avenidas de la vida. La esquina con las desesperanzas cruzada con las crueldades de la vida. ¿Alguien sabe el barrio que estoy hablando? ¿Sí conoce ese barrio? No, no. Ah, qué bueno. Sí lo visité por ahí. Como dicen en Puerto Rico, pasamos por el barrio y nos tomamos un cafecito. Pablo les deja encomendados de una palabra y deja las primeras cartas dejando una herencia. ¿Qué pueden recordar de ti y de tu cristianismo? ¿Qué testimonio dejamos? ¿Qué es lo que dirían de nosotros? ¿Qué tipo de creyente dicen otros que somos?
Claro que dicen que el círculo familiar es el más cercano. Yo tengo la ventaja de que mi esposa y mi hija, que es soltera todavía, no están conmigo aquí. Está solo mi hijo, el pastor Pedro Suárez, que también se llama Pedro. Vea qué pena. Ni modo, ya le puse. El pastor Felipe se va a molestar y dice que es primera de Pedro y segunda de Pedro. Pero, ¿qué dicen los tuyos de ti? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo de ti y del Evangelio? ¿Qué dicen tus socios, tus amigos, tus colegas, tus conocidos de ti y la palabra? Creo que ahí está el verdadero impacto del Evangelio. Si nuestra relación, nuestra conducta, nuestra forma de hablar, de comportarnos, revela Cristo. Pablo estaba encomendándonos y encomendándoles a ellos, y asimismo esta palabra sigue vigente para usted y para mí. Debemos seguir siendo encomendados por la palabra. Pero le tengo una mala noticia. Nadie puede encomendar si primero no vive. ¿Saben por qué? Porque yo puedo recomendarle que se vaya a Miami y visite Disney World, y es precioso, hermano, es increíble. Oiga, la avenida, usted puede llegar a los parques y va a disfrutar muchísimo. Y usted me pregunta, ¿lo conoce? Y le digo, no, dice entonces. O sea, como usted me dice que yo vaya, disfrute, y usted me dice, y cuando le pregunto si usted tiene, usted dice que no tiene, no conoce. Finalmente, hermanos, de este primer punto, nadie puede dar lo que no tiene. Pablo estaba dando lo que tiene. Había sembrado, había enseñado, había compartido, había dado, y esto estaba encomendando. Vamos al segundo punto, trabajo y testimonio, versos 33 y 34. Dice el texto: yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes saben que mis dos manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Perdón. No. Hasta el 34 nomás, perdóneme. E incluso a las necesidades de los que estuvieron conmigo. Punto. Hasta el 34. 33, 34. Pablo les recuerda que él tomó una decisión. Pablo podía vivir de una ofrenda que le den los hermanos. Sí, la Biblia mismo decía que había la oportunidad que quien se dedica al altar puede vivir del altar. Pues no es que estaba. Pero Pablo decidió. Tal vez ese ejemplo de Pablo, de que él haya decidido trabajar, pero al mismo tiempo también recibir, da la medida de lo que hoy es un gran desafío dentro de la pastoral del siglo XXI. La pastoral del siglo XXI tiene una gran demanda. Tenemos una amplia necesidad. Se establece que por cada ciudad el promedio altísimo es de 1,000 habitantes, o sea, 1,000 personas por cada iglesia. Divida más o menos cuántos latinos hay en Toronto. Unos me dicen 150,000, otros me dicen 200,000. Para no pelear, 100,000 ya. Bajémosle para que pasemos la estadística. 100,000 latinos, dividido para 1,000 personas por cada iglesia. Verá lo que estoy diciendo, ¿no? 100,000 dividido para 1,000. 100. ¿Sí? ¿Sí está bien 100? Ya. Pero son 1,000 habitantes. Y el promedio de una iglesia latina es de ¿cuánto? ¿De 100? ¿De 200? ¿De 300? Es decir, que un cerito más, 1,000 iglesias faltarían. ¿Cuántas iglesias hay? Tal vez 400, tal vez 500. ¿Cuántas faltan? 500 iglesias. Solo aquí. 500 iglesias, lo que significa 500 pastores. ¿Cómo se financia 500 pastores? ¿Cómo se sostiene 500 pastores?
cómo se les provee a los pastores. Por eso hoy tenemos un gran desafío pastoral para la iglesia del siglo XXI. Un pastor bivocacional que desarrolla sus talentos, que puede ser capaz de poder generar sus ingresos y que también puede servirle a Dios, porque si no, los presupuestos no van a alcanzar si queremos crecer. Que se multipliquen las iglesias, que haya la Grey de Dios 50 en esta ciudad. Un amén. Claro, hermano. O sea, piensen grandes. ¿Cuántas Grey de Dios pudiéramos ser? Una. No, pues. 10, 20. ¿Por qué? Porque podemos creer. La vida y el testimonio de la familia pastoral tiene que dar un fruto. Y el mejor fruto no solo son hermanos, hermanas convertidos, fieles al Señor, sino también principalmente hombres y mujeres que aceptaron el llamado, entendieron que Dios quiere y obedecen. No, no es que uno quiere ser pastor, hermano. Disculpará, qué miedo. Yo por lo menos he sido de los que dijeron, pastor, ni de loco. Acá estoy loco para ser pastor. ¿Qué le pasa? Yo le decía a mi pastor, vea pastor, yo trabajo y le ayudo a usted en lo que usted quiera. Hasta lavar baños, no tengo problema. Yo, pastor, le ayudo y si Dios me bendice más, quiero dar una buena ofrenda para misiones. Pero yo ser pastor, está loco. ¿Yo de dónde? ¿Cómo? ¿Sí o no? Para mí el primer requisito para ser pastor es no querer ser pastor. Y estás calificado. Aló. No sé a quién dije eso, pero dije. No quiero. Gracias, está calificado. Pero es que no quiero porque no me siento capaz, no me siento... No. Gracias, está calificado. Pase. De aquí toca el entrenamiento. El pulimento. Hermanos, Pablo recuerda que él hizo algo. Y tuvo algo interesante. Él tuvo provisión, fue responsable, administró sabiamente los recursos y ahora estaba supliendo a otros. Y esto es en todo sentido. ¿Sabe cuándo usted va a ayudar más a otros? Escuche lo que le voy a enseñar. Usted solo va a ayudar mejor a otros cuando usted crece. Si usted sigue siendo el mismo creyente que es, nunca va a ayudar más a otros. No va a poder. Más si usted se arriesga, acepta, corre el riesgo y se deja, Dios le desarrolla. Y eso ayuda a otros. Si usted no hace eso, le digo la palabra triste y lo digo con sinceridad, se estanca. Y quedó ahí. Lo que más encontramos es hombres y mujeres estancados en el Evangelio por miedo, vergüenza y falta del desafío de entender de que Dios te está llamando. No es que yo me llamo al pastorado, Dios me llama, porque hay tres, ¿no? Los que se llaman, los que les llaman y los que Dios llama, que no es lo mismo. Bueno, ¿sigo o paro? Vamos a la tercera. Verso 35, la central. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que recibir, dice en esta versión. En Reina Valera dice, más bienaventurado es dar que recibir. Usted sabe la palabra bienaventurado en el Nuevo Testamento, porque está en el Antiguo Testamento en griego, pero en el Nuevo Testamento tiene una implicación más profunda. Bienaventurado significa más que bendecido, entendido, reconocido, añadido, multiplicado, desarrollado, expandido para dar a otros en Cristo. Entonces, cuando dicen, tú eres bienaventurado, a una mujer que le digan ahora, mujer bienaventurada, le están diciendo una locura. Están diciendo una locura de cosas. En el contexto que representa la bienaventuranza del Nuevo Testamento, del famoso Sermón del Monte de Jesús.
las bienaventuranzas, el discurso del reino de Dios. ¿Quiere conocer el pensamiento de Jesús? Lea el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, donde está el discurso del Sermón del Monte. Porque el Sermón del Monte no es los capítulos de Mateo de solo las bienaventuranzas de los 7 versículos. Es todo el capítulo, 6, 7 y 8. Los 3 capítulos cierran todo el discurso ético del reino de Dios. ¿Quiere conocer quién es Jesús? ¿Cómo piensa Jesús? ¿Cómo quiere Jesús las cosas? El mensaje de el Sermón del Monte. ¿Sí ve? Y la pregunta es, ¿cuántos creyentes han estudiado el Sermón del Monte? Habrá. No hay en YouTube. No, hermanos, Jesús no subió en YouTube ese discurso. Usted tiene que abrir la Biblia y leerlo. No hay ese, hermanos. Tercero, recuerda principios. Pablo está recordando, cuando llegue el Evangelio, quieres que otros tengan esa bendición. Decía, no en que reciban. Porque yo diría, yo quiero que, porque si fuésemos nosotros contextualizando en el siglo XXI, hubiésemos dicho por la iglesia de la Grey de Dios, para no volver más, Señor, quiero que los bendigas, que los prosperes más con doble trabajo, doble carro, más cosas, más abundancia, aleluya, aleluya, y todos, amén, gloria a Dios, ese Dios que me ha bendecido más. Pablo les bendice diciendo, aprendan a dar más. Otra vez nadie dijo amén, vea. Grave. Pablo, en vez de orar diciendo, les prosperamos más, más sanidad, más dinero, más trabajo, más cosas, más y más y más, y todos, amén, amén, amén. Pablo dice, les tengo una única recomendación para irme. La única que les puedo decir, ¿cuál? Más bienaventurado es que des a que recibas. ¿Qué es usted? ¿Quiere que dé en vez de recibir? No es al revés, deme. Rompió el molde. Y es interesante 3 cosas ahí solamente puntuales. ¿Cómo es que Pablo dice esto si él no fue discípulo cercano de Jesús? 2 cosas ahí. En este versículo, ¿hay menesterosos necesitados en Canadá? Dice el verso 35. Y de un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Están en necesidad, dice esta versión, en Reina Valera, los menesterosos. Pablo dice que, ¿por qué? Porque en el contexto de los hechos, en esa época, la gente, el imperio romano, no atendía a los pobres. Nada. Gracias a Dios por el gobierno canadiense, por su estructura y su desarrollo que permite que haya food bank y mucho cuidado y subvención económica, cuidado para los necesitados. No creo que se refiere para nosotros a esos necesitados, pero hay otros necesitados que todavía están aquí esperando una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de fe. Alguien que diga, ¿puedo orar por ti? Y tener la suficiente convicción y fe guiado por el Espíritu Santo para decirle a la persona y dejarse usar para que cuando tú ores, cosas maravillosas pasen. ¿Hay necesitados todavía en Canadá? Claro que sí. Hay muchos que están necesitando tu palabra, tu testimonio, tu oración, tu mensaje de Cristo. Pero ¿por qué Pablo se atreve a decir cómo nos enseñó Jesús? Pero si Pablo no fue discípulo directo de Jesús. Algunos no fueron. Santiago, la carta a Santiago, Santiago es el hermano carnal de sangre de Jesús. Y él no fue de los discípulos escogidos. Y es parte de los evangelios. Es un autor del evangelio. A Santiago se le conocía como el hombre de las rodillas de camello, porque la tradición cristiana dice la historia que Santiago oraba tanto
Era un hombre de oración, que pasaba solo de rodillas la mayoría de parte del tiempo, que sus rodillas como que se deformaron, estaban gruesas. Entonces les llamaban, le decían, el hombre de las rodillas de camello, porque el camello tiene unas rodillas bien pronunciadas. Entonces Pablo, sin ser apóstol de Jesús, discípulo, apóstol de Jesús, él pudo haber tenido tres dimensiones. ¿Por qué Pablo hace acuerdo de esto? Porque tal vez él escuchó decir. Jesús dijo, tal vez lo escuchó a Pedro o a Jacob. Y Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¡Wow! ¡Qué bonita frase! Me gusta. ¿A quién le gusta más dar que recibir? El Espíritu Santo le va a probar. Más bienaventurado. Tal vez lo escuchó Pablo, tal vez, no sabemos. Tranquilos, en el cielo cuando subamos le vamos a preguntar. Ya estamos en el cielo, ya estamos en la gloria. Pablo, eres Pablo. Hola, Pablito, qué gusto verle, hermano, que es misionero usted, oiga, tremendo. Oiga, un secreto. ¿Quién le enseñó a usted, vea, más bienaventurado es que recibir? Ahí nos va a contar. Ahorita no sabemos. Estamos presumiendo, suponiendo. Una segunda opción es que la tradición oral enseñó, otros, los mismos apóstoles le enseñaron, o Bernabé le enseñó, porque Bernabé fue el maestro de Pablo, o posiblemente Pablo recibió una revelación directa de Dios y le repitió y le dijo, quiero que aprendas a dar con la misma medida que doy. ¿Saben qué, hermanos? No digo por ustedes, digo por mí. Qué difícil que es aprender a ser un hombre que solo da. Porque a mí sí me nace el egoísmo a veces. A mí. Yo sé que ustedes son diferentes, hermanos, gracias a Dios. Pero a mí sí me nace el egoísmo. Sí me nace el orgullo. Para mí. Y cuando veo que están repartiendo las cosas, yo. Y si alguien me dice, de lejos me mira y me dice, aleluya, Cristo vive, ya tengo lo mío. Y después de la reunión dice, ¿qué fue, hermano, lo mío? Aquí le tengo guardado, pastor. Amén, amén, gloria a Dios. Dios es fiel, hermano. Aleluya. ¿Sí ve? Hay uno, amén, aleluya. Se engrandece, dice, gloria a Dios. Que Dios es tan bueno, me dio mi parte. Y nosotros queremos una, queremos hasta dos o tres. ¿Saben por qué usted y yo debemos aprender a ser dadivosos? Aprender a dar. Primero porque Dios es así. A Dios le encanta dar. Dios busca dar, quiere dar, se complace en dar, se llena su corazón en dar. Tanto le gusta dar que estuvo dispuesto a dar a su hijo, a su único hijo, para que muera por ti y por mí y nos salve. A Dios le gusta dar. Cuando tú das y quieres dar como Él, eres Dios en persona. ¿Te imaginas lo que es eso? Que tú te conviertas en Dios en persona. No sé si has escuchado esta frase. La Biblia lo repite y a veces gente dice, era como que Dios mismo hubiese venido.
Era como que Dios mismo me estaba hablando. Eso es, y eso pasa cuando tu corazón se abre al mover de Dios en tu vida y empiezas a dar más allá de tu egoísmo, más allá de tu medida, y empiezas a asemejarte a Dios y a su Hijo Jesús. A Dios le agrada que demos siempre. Y miren Hebreos 11:6, que me imagino usted lo conoce. Dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no puede acercarse a Dios si no tiene fe. Vamos a orar. ¿Para qué? Dios te va a proveer. ¿Será? No sé. No, mejor ni ore. Había un pastor con un techo más alto que este, que estaba orando y ya se dañó con el clima el techo y se manchó y decidieron con los hermanos hacer un arreglo del techo y estaba arriba y pusieron los andamios, las escaleras y el pastor un rato subió arriba y estaba ayudándole a quitar la pintura vieja del techo. Y justo entró un hermano y dice, oh pastor, ¿qué hace ahí? Dice, quitando oraciones viejas. Dice, ¿qué dijo pastor? Quitando oraciones viejas. Dice, ¿qué es? No es pintura vieja. Dice, no, son las oraciones que nunca subieron al trono, se quedaron en el techo. Y así hay hermanos a veces que nuestras oraciones se quedaron en el techo, no subieron arriba. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creerlo. ¿Por qué? Y el escritor de Hebreos dice, ¿por qué? ¿Y por qué voy a acercarme con Dios con fe? ¿Y por qué necesito orar con fe? ¿Y por qué debo venir con fe? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y él dice, ¿por qué? Porque Dios es galardonador, premiador, ofrendador, dador de aquel que se acerca con fe a Dios y lo busca. Dios da al que lo busca. Por eso él promete. Dice, si tú buscas, vas a encontrar. Si tú llamas y si tú golpeas, te van a abrir. Porque él es dador. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, cuando Pablo les dice a los hermanos y nos dice a nosotros, porque más bienaventurado es dar que recibir, está diciendo que Dios, lo que Dios quiere contigo y conmigo es que seamos del mismo espíritu que Dios, igualito que Él, dadivosos, generosos, capaces de dar. Porque le tengo la buena noticia. Ya me voy, tranquilos, hermano. No, perdón. La buena noticia es que si usted entra en ese nivel, cosas sobrenaturales pasan. Pablo enseñó esto no porque era solamente un maestro, era uno que vivía. Por eso él dice antes, les he dado ejemplo de que yo mismo trabajo, produzco y ahora estoy ayudando a otros. Les estoy dando. Posiblemente le dio a Timoteo y a otros más. Él ya dio, dice, entonces como le estoy demostrando que les doy, puedo recordarles lo que Dios dice. Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Si usted entra en esa atmósfera, si usted dijera, Señor, quiero entrar a la atmósfera del dar, porque esa atmósfera espiritual va a tener cosas increíbles a su vida. Si no entra esa atmósfera, ¿usted tiene bendiciones? Sí, claro. ¿Tiene gracia? Amén. ¿Alcanza misericordia? Amén. Pero las bendiciones que se dan por esto del dar son otro nivel. Es otra dimensión. Dios tiene preparadas cosas especiales, muy especiales, y las súper especiales. Depende de qué quiere usted.
La pregunta es, ¿qué quiere usted? Defina. Dígale a Dios, Señor, yo quiero, ay, no más. Ya con lo que me da, tiene, ay, no más, no se preocupe, yo no doy a nadie, me quedo bien. O lo otro, Señor, quiero entrar en tu atmósfera de dar. Y la pregunta será, ¿a quién debo dar este día? Levantarse cada día y diciendo, Señor, ¿a quién doy? ¿Qué doy? Lo que me digas que dé, yo doy. Wow. El hermano leyó un texto de Hebreos 2, cuando él dice, perdón, Hechos de los Apóstoles 2, yo me quedé pensando, dije, ¿y ahora? ¿Era 2 o el? Y se daban y se ayudaban, se daban. Si esa iglesia primitiva no hubiese hecho lo que hicieron, nosotros no estaríamos aquí. Porque ellos dieron así, hoy somos lo que somos como iglesia. Lo que estoy diciendo es que si usted es y entra en esa atmósfera de dar, otros que usted no sabía ni conocía de este país y de otros países, conocerán un evangelio que nunca hubiesen conocido si usted no hacía lo que tiene que hacer. Me quiero despedir con el 4. ¿Quién es el responsable de la iglesia? Díganme, por favor, ¿quién es el responsable de la iglesia? No es la pastoral. No. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no son los líderes. Somos todos nosotros. Entonces, cuando Dios dice más de bienaventurados es dar que recibir, ¿a quién se refiere? A todos. Entonces dígale a todos, incluido vos. Porque si no dice, no sé, a mí no me dijeron. No, es contigo el tema. Termino, 4. Toda despedida es una renovación. Versos 36 y 38 para terminar el texto que hemos leído. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y lloró con ellos. Todos lloraban mientras los abrazaban y daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego le acompañaron hasta el barco. ¿Sí ve? Él pensaba que era la última. Y Dios no. A veces uno dice que es la última y Dios dice, te falta largo todavía. Y le voy a contar la otra. ¿Quiere que le cuente o no? ¿Quiere que le cuente o no? Uno dice, Señor, con esto ya estoy bien y de aquí viene la bendición. Y Dios prolonga un poquito más del sufrimiento. Lo digo por experiencia. Uno piensa que ya, por fin, aleluya. Uno siente que está cerca la promesa, uno siente que está ya muy presente la promesa, uno siente que la bendición ya está, uno siente que la puerta ya se abra. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Y resulta que pasa un poquito y no ha sido esa apuesta. Y ahora y está lejos. ¿Y ahora qué hago? Tal vez tú te encuentras en esa situación y te estás preguntando, esa puerta que yo pensé que era no es. Ese tiempo que yo pensaba que era no es todavía. ¿Qué hago? ¿Qué espero? ¿Otra vez tengo que esperar? ¿Otra vez tengo que soportar y aguantar hasta que venga? Toda despedida trae un nivel de renovación porque Pablo se despide con amor, con humildad, con compromiso, con propósito, pero porque no conocía. Le quiero decir algo. Dejemos de creer que nosotros ponemos fin a las cosas. La última palabra la tiene Dios. Amén. Concluyo. No sé si el hermano me puede ayudar con un fondo de piano. Disculpe. ¿Es posible? Disculpe que le moleste. ¿Sí? Por favor, hermano. Gracias. Conclusión.
si te despides, si esta fuera la última vez que te veríamos, por un tiempo, si esta fuera la última vez que nos pudiéramos conectar, ¿qué pudiéramos recordarnos? Pablo, de todo lo que pasó, terminó con: les quiero recordar esto. Las palabras de Jesús. Verifiquemos nuestras enseñanzas. Hermano, hermana, sigue aprendiendo. El peor error es creer que ya sabemos, que ya conocemos. Debemos ser lo suficientemente humildes para, aquí estamos, para aprender. Aquí estamos para conocer, para vivir. Me encanta Pablo porque dice: no digo porque lo haya alcanzado, pero una cosa hago, sigo prosiguiendo a la meta. Dios va a hacer ahora dos cosas contigo. Uno, te va a permitir que ingreses a la atmósfera del dar para que lo sobrenatural venga a tu vida. Pero en segundo lugar, Dios va a renovar tus fuerzas para que puedas llegar a la meta que todavía decías que ya era y que todavía no es. Él encomienda las vidas con el Eterno porque sabe que con el Eterno no se falla. Con el Eterno todo es seguro. Así es que, si usted quiere, permítame orar para que usted quiera voluntariamente entrar en esta atmósfera. Señor, hazme de las personas que están dispuestas a dar al nivel de Dios. Porque le cuento algo: si usted da al nivel de Dios, usted va a recibir la respuesta de Dios. Si da al nivel que usted cree, recibe el nivel que usted quiere. Y no digo que dé o no dé, no. Usted tiene que dejarse llevar por Dios y por su voluntad y el mover verdadero y auténtico del Espíritu Santo. Porque hoy también hay la manipulación, ¿no? De obligar a que den cosas. No. No es eso, pues. Eso no sirve. Lo que sirve realmente, ¿qué es? Es que usted tenga un compromiso auténtico con un dar sobrenatural, porque Dios le obligó, digamos, le motivó, le llevó, le mostró. Cuando usted da lo que Dios quiere que dé, ¿cómo se siente? Bendecido. Bendecido. Eso. No tiene culpa. No se siente engañado. Se siente agradecido de haber sido parte de lo que Dios ha querido para bendecir a otros. Permítame orar por ello. Y finalmente, porque Dios fortalezca tu vida. Tú necesitas fuerzas para la siguiente etapa. Él da fuerzas al cansado, dice. Ponga sus manitos, quiero bendecirle. Bendito Dios. Gracias por tu grey. Por la grey de Dios. Señor, permite que tu iglesia, cada uno de ellos pueda, Señor, por tu revelación y la muestra de tu Espíritu, moverse a ese más bienaventurado estar que recibir. Espíritu Santo, forma en su espíritu, en su alma y en todo su ser ese carácter dador de Cristo. Señor, quebrantamos toda forma de egoísmo, de barrera, de incredulidad y abrimos un camino del mover de tu Espíritu Santo para que nuevas cosas, maravillosas cosas, vengan a la vida de tu pueblo. Bendecimos a la dimensión que el reino de Dios establece para los que dan como Dios da y viven en el nivel que Dios quiere. Empoderamos vidas a un nivel espiritual para que puedan ver la revelación de Dios con mayor claridad. Una visión espiritual, una trascendencia en sabiduría y en inteligencia espiritual sobrenatural en el nombre de Jesús.
finalmente, mi papá, Padre querido, renueva fuerzas. Ahora, Espíritu Santo, ahora, en tu presencia, Señor, fortaleciendo huesos, músculos. La parte física ahora es fortalecida. Que tu presencia, Señor, se manifieste y cualquier rasgo de enfermedad o tal vez algo oculto que estaba ahí germinándose como enfermedad es quebrantado en el nombre de Jesús. Levantamos en fuerza física, pero también, Señor, renovamos la fe, la creciente fe viva que cree tu palabra y la vive al nivel que tú quieres. Fortalecemos también su mente. Quitamos todo obstáculo de pensamiento, de angustia, de depresión, de derrota. Declaramos el pensamiento libre de la confianza y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Llenamos su vida con tu presencia, Señor, vivificándolas en Cristo. Vivifica, dales vida y más vida y sobrevida y añadidura de vida. Todo te lo pedimos para la gloria y la honra de tu nombre, con alabanza y exaltación, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Alabanza al Señor, amado. Dios les guarde. Bendiciones.